Lucía Fortuna, el placer de entrevistarte nuevamente, muy familiarizado juntos con lo que es la realidad de la Ribera, pero además con lo que ha sido todo el recorrido en estos últimos 20 años del Colegio de Arquitectos, que te está teniendo como protagonista, como la referente más importante, por lo menos en el último periodo de mandato. ¿Cómo está esa realidad? Bueno, gracias por tus palabras, porque realmente la referente es un título muy grande. Eh, y realmente han sido muchos años de compartir cosas lindas, feas, con colegio, sin colegio, pero han sido años interesantes. Mira, la realidad hoy, o sea, nos costó mucho abrir el colegio a la ciudad, abrir el colegio al medio y abrir el colegio a la región. Nos está costando bastante. Hemos tenido logros interesantes. Hemos iniciado un vínculo con el municipio, con la provincia, a veces todo sobre rieles, a veces con contradicciones y a veces enfrentados. Y en ese camino hemos sido escuchados y hemos tenido logros interesantes. Esa discusión incluyó el hecho de, primero, que se los escuche y se los tengas en cuenta y se los consulte a la hora de pensar la obra y a la hora de definir el código urbano, por ejemplo. Sí, sí, en realidad es lograr ser un organismo de consulta en todo lo que sea desarrollo urbano y obras públicas, que no es fácil, porque cada ministro, cada secretario, cada uno tiene su percepción de la obra y su metodología para llevarla adelante. Y nosotros siempre tratando de defender la equidad de posibilidades para todos los arquitectos. Nosotros luchamos mucho porque la obra pública se concurse. Nosotros luchamos mucho para que se nos invite a opinar, cosa que normalmente se toman decisiones y no se hace, a pesar de que hay ordenanzas que así lo indican. Un ejemplo, el primer ejemplo fue el de la ordenanza en la época de Llure, que fue apenas nosotros iniciamos la gestión, que fue lo que se dio en llamar la normativa para la Antonia, que no es así, en realidad era el cambio de la zona rural que se conoce como periurbano en Río Cuarto a la posibilidad de urbanizarla. Bueno, nosotros ahí lideramos, si querés, una mesa de planificación, donde en realidad nos cedieron el liderazgo colegas de otros colegios, entendiendo que el tema de urbanismo es muy propio de arquitectos, pero trabajamos mancomunadamente, hicimos toda una serie de reuniones de oposición y demás, que llevó a que el mismo intendente retirara la ordenanza. Pero fíjate vos la contradicción, una ordenanza que estaba firmada, en ese momento fue presentada desde el Ejecutivo por el intendente, el secretario Mana y quien en ese momento era secretario de Planificación y por ende presidente del Instituto de Planificación Urbana, que era quien había establecido zona urbana esa zona. O sea, el mismo presidente que tenía que defender esa normativa fue el que presentó la ordenanza en contra. Entonces, Eso fue chocar con intereses importantes, además, porque precisamente este es un caso emblemático y que sirvió de referencia en función de encontrar la defensa de estos criterios que vos estás esbozando, pero además, por otro lado, el contrapeso eran los intereses y las inversiones. Los intereses, naturalmente, económicos y muy fuertes, porque vos imagínate que la especulación con la tierra hace que se hagan desarrollos inmobiliarios o urbanos cada vez más lejos. Eso conlleva que los gobiernos municipales, o sea, tengan que llevar infraestructura. Dice, no, la excusa es no, la infraestructura del barrio la pone el desarrollista. Pero no es así, porque cuando lleva la infraestructura hasta el barrio, todas las calles laterales que llegan hasta ese emprendimiento piden con naturalidad agua, luz, pavimento, lo que sea, porque esto tiene que ver con la equidad. Entonces el gobierno se ve obligado a prestar servicios que no está en condiciones, o sea, entonces no hay una planificación de cómo va creciendo la infraestructura y los servicios, porque en realidad
no hay una planificación del desarrollo urbano, sino que corremos atrás de los desarrollistas. La realidad hoy, porque eso ocurrió en la gestión anterior, con un mandato de un intendente de otro color político, digo, en el medio de todo esto hubo elecciones, hubo una renovación de autoridades, ¿y ahora? Bueno, nosotros este tema lo hablamos en la campaña con el actual intendente. Él dijo que iba a tratar de conservar las cosas como son. Nosotros seguimos trabajando con todas las instituciones del medio en talleres de planificación urbana donde hemos definido realmente una ciudad compacta, o sea, cosa de hacer que el aprovechamiento de los servicios e infraestructura se realice primero en el centro y se vayan ocupando los terrenos y los bolsones vacíos, y tuvimos en ese momento buena predisposición del intendente. Yo te diría que hoy eso está stand-by, pero existe, o sea, nos ha mencionado el arquitecto, que hoy es subsecretario de Planificación Urbana, que es uno de los autores del proyecto de la Antonia, que en cualquier momento lo va a poner sobre la mesa. Y bueno, ahí volveremos a discutirlo y ahí volveremos a hablar con el intendente y con el que sea necesario, porque estamos convencidos, no es un capricho. O sea, el Río Cuarto vive de esas zonas de quintas, es la zona de tierras más productivas, porque te das cuenta que las tierras hacia el sur contienen aguas con alto contenido de arsénico. O sea que nosotros, si vamos a hablar de la franja de frutihortícola del Río Cuarto, se da en ese sector, entonces no podemos estar invadiendo eso que es campo. Entonces esto nos dicen que trabajamos junto con la gente del INTA y el Colegio de Ingenieros Agrónomos, que siempre dicen, bueno, estos al revés nos expulsan, porque si hacen un emprendimiento urbano en una zona que nosotros estamos explotando y después se quejan porque hay ruidos, porque hay agroquímicos, porque hay esto, porque hay lo otro, nosotros nos tenemos que ir. Entonces no permite la convivencia natural entre el productor y el desarrollo inmobiliario. Estamos pensando Río Cuarto y el desarrollo. ¿Vos creés que hay una idea de un compromiso que nos permita dimensionar el desarrollo de la ciudad, de la capital alterna, teniendo en cuenta parámetros de lógica en virtud de este desarrollo urbano que ustedes conocen mejor que nadie? No, no lo hay. No lo hay. O sea, todo el mundo confunde porque existe un plan de ordenamiento urbano que el Colegio de Arquitectos entiende que hay que revisar y ponerlo en marcha y ajustar algunas cosas que no están bien, o que en el tiempo demostraron que no agilizan ni motorizan la construcción y demás. Pero eso es una cosa, pero lo que falta es el paraguas de arriba. Yo le digo paraguas para que la gente lo entienda mejor, que es la concepción del desarrollo estratégico de la ciudad. ¿Qué querés hacer con la ciudad? Entonces después todo lo demás son herramientas que te ayudan a hacerlo. Si vos decís, bueno, recién te dije, una ciudad compacta, y bueno, entonces vas a distribuir las densidades de esa ciudad de manera tal que el crecimiento sea homogéneo y no surjan grandes densidades de un complejo a 7 kilómetros, ¿me entendés? Y un bolsón enorme en el centro. Si vos definís una ciudad agroalimentaria como que es la única definición estratégica que existe en este momento por parte del intendente, que no la tienen todavía incorporada totalmente las distintas secretarías, si vos tenés esa definición macro, y bueno, tendrás que prever que las zonas industriales se generen a través de un corredor, tenés que darle vital importancia a eso, tenés que hacer que existan esos corredores industriales de manera tal que se pueda sacar la producción del sur y unir con el norte y unirse con los corredores nacionales para poder distribuir esa mercadería en el país. O sea, esa sola definición te trae un montón de acciones, de normativas y de situaciones para potenciar esa definición. ¿Se entiende? Entonces, es como que tenemos una planificación, siempre tuvimos, porque esto desde el colegio, desde que éramos sociedad de arquitectos. Yo fui la primera presidente de la sociedad de arquitectos cuando se creó, que se abrió del colegio teníamos una organización conjunta con ingenieros especialistas y demás. Armamos la sociedad de arquitectos primero, después se transformó en colegio de arquitectos, y ya desde ese momento nosotros empezamos a pelear por un plan de ordenamiento urbano, que lo aprobó, era intendente Bertolone,
sería más o menos el año 80, y lo aprobó en un congreso que organizó la Sociedad de Arquitectos en ese momento, que se llamó Campo Ciudad hasta el año 2000. Fue un congreso muy importante, y el broche de oro de ese congreso fue que el intendente en ese momento, que era Bertolone, puso en marcha el primer plan de ordenamiento urbano de Río Cuarto. En ese momento no se pensaba en las líneas estratégicas, sino que se pensaba en una zonificación, ¿no? y digamos como que la ciudad fuera creciendo ordenadamente. Después las distintas teorías de planificación urbana, digamos, fueron aceitando y profundizando científicamente del tema del urbanismo, que es realmente apasionante y es para hablar ahora. Sí. La realidad del colegio implica que también ha ido creciendo y evolucionando en materia de miradas, de propuestas, de compromisos. De aquella época del 80 hasta este 2017 hubo distintas etapas con distintas circunstancias en el país, en la economía, en el desarrollo, también en la construcción y en el pensar en la ciudad. ¿En qué parámetros estamos ahora, en agosto del 2017, relacionado con la cuestión institucional del colegio? Sabemos que se vienen tiempos que pueden garantizar continuidades, que pueden plantear cambios, y en esos cambios también puede haber intereses. ¿Cómo lo estás viendo? Nosotros hemos logrado un apoyo para esta gestión más que importante, porque la gente es como que estaba necesitándose. El colegio, cuando arrancó como Sociedad de Arquitectos, era toda una visión del colegio para afuera. Y con los años, y a lo mejor porque hubo situaciones de poquísima actividad, digamos, en lo que hace a la profesión, en la construcción y demás, el colegio fue perdiendo ese poder que tuvo inicialmente. El colegio era consultado por todos los intendentes, ¿no? Para cualquier tipo de obra. O sea, creció así, después se fue metiendo para adentro, como que empezó a mirar su propio ombligo. Y entonces, eso, no sé, fueron años de el colegio para adentro, entonces costó, y nos está costando bastante, darlo vuelta nuevamente. Hemos tenido éxitos, pero nos falta. Digamos que nosotros hemos hecho algunas acciones y hoy sí somos convocados a opinar, se tiene en cuenta nuestra presencia. Ya no estamos solos porque entendemos ahora que la planificación urbana, regional y las actividades del colegio se hacen siempre en conjunto, o con otros colegios que tienen que ver con la construcción, o con las otras entidades intermedias, como esta mesa de planificación que hemos conformado. O sea que ya no nos movemos más solos, salvo que el tema sea muy específico, bueno, que expulse a la participación de las otras entidades. En ese punto creo que hemos tenido un logro importante y que nuestros matriculados lo aprecian. O sea, vos notás por el apoyo, por el seguimiento y hasta por el cariño con que te saluden, bien, lo lograron. O sea, el impacto que causó el tema del puente fue importante, nos posicionó en la sociedad, porque por eso tuvimos mucha prensa, porque tampoco fue fácil enfrentarse a una obra decidida y casi licitada, porque faltaban 5 días para licitarla, de la provincia, ¿no? Y bueno, eso también nos dio una inserción en el medio, o sea que la gente ya te vincula, se te encuentra por la calle y dice, vos sos la del puente, ¿no? Con esa síntesis vos te diste cuenta que, bueno, llegaste a la casa. Y la idea que tenemos nosotros es posicionar en el medio y que la sociedad entienda para qué sirve un arquitecto. La propuesta educativa en Río Cuarto también ahora vincula la formación de profesionales de la arquitectura. ¿Cuál es la mirada de ustedes? Gran tema ha sacado. En esta semana debo haber firmado 9 títulos de arquitectos. Bueno, para nosotros es una preocupación y hemos tenido reuniones que ahora se han aflojado un poco con las autoridades de la Universidad de Mendoza. Porque nosotros notábamos que nosotros teníamos que ver, intervenir y colaborar en la currícula y en los contenidos, para que el arquitecto que sale al medio
sea un arquitecto de calidad, ¿sí? Y porque ¿cómo te puedo explicar? Cuando vos vas a hacer una casa, cuando ya saliste a la sociedad, la gente no te pregunta, vos te recibiste en la de Mendoza, te recibiste en la de Córdoba, no, vos sos arquitecto, igual que todos. Entonces, nosotros íbamos a hacer una tarea conjunta, que te digo, no la abandonamos, quedó medio suspendida porque ellos entraron en todo el proceso de categorización, de concursos y demás, entonces entraron en un proceso administrativo que, como nosotros lo hemos vivido en la Universidad de Río Cuarto, lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo. Pero sí, la idea era que algunas cosas hicimos juntos, hacer todo el sistema de formación en conjunto, digamos, capacitación y formación profesional, e incluso nosotros intervenir en cuanto a dar cursos extracurriculares que ayudaran en el tema contenidos. Y lo que se está haciendo ahora es que los estudiantes de esa Universidad de Mendoza van como pasantes, antes de recibirse, están como pasantes algún tiempo en el estudio de distintos arquitectos. Pero digamos, estamos en marcha con eso, está suspendido, pero lo vemos como una necesidad para marchar juntos y hacer cosas juntos por este tema de que el producto que salga al medio sea un producto de calidad. Que no dudamos que los docentes de la Universidad de Mendoza lo van a lograr, pero digamos nosotros acompañar en ese proceso, no quedarnos fuera del proceso.